Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 6691-137043. Repito, 6691-137043. En caso de que te quieras integrar al grupo de Facebook, donde ya se convirtió toda una comunidad, puedes hacerlo en la página Derecho Agrario. En YouTube puedes ingresar al canal Ramón Herrera Chela y ahí encontrarás este video y muchísimos más de la materia agraria. Este video aplica para ejidos y comunidades por igual. Y por equidad de género, cuando me refiero a ejidatario, abarco a ambos, hombres y mujeres. Solo singulariza por la cuestión de los tiempos. Y gana con un amplio margen el análisis de la ley agraria, de los artículos propuestos, lo que implica entrar a la sección sexta de las tierras parceladas, de acuerdo a la ley agraria. Antes, es sumamente importante tener en cuenta que los artículos que se van a analizar respecto al tema de las parcelas aplica únicamente para las parcelas que ya han sido delimitadas, es decir, medidas, destinadas como tal, como parcela, y asignadas por regla general a una persona en lo individual, o en su caso, que pues como tal han sido a través del Tribunal Agrario en una sentencia, que están reconocidas como parcelas asignadas a favor de una persona. Para ellos, para ese tipo de parcelas aplica. En otras palabras, es importante tener en cuenta que estos artículos que se van a analizar no aplica para parcelas irregulares, es decir, que por algún otro motivo no tienen o no cuentan con certificado parcelarios asignados a una persona. Tampoco aplica para las parcelas irregulares o las parcelas de hecho o económicas llamadas. Después abordaremos esos temas, pero no aplica para esas parcelas. Ni tampoco para las parcelas que físicamente aseguran se encuentran dentro de las tierras de uso común, porque en realidad pues no son parcelas. Y tampoco aplica para la parcela de la mujer, de la juventud o la parcela escolar. Esas últimas, como ya lo abordamos anteriormente, se cocinan aparte. Pues bien, ahora sí, iniciamos con los artículos. 76. Corresponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas. Aprovechar pues de la mejor manera que le convenga al titular. Usarla pues para el trabajo, alguna actividad económica. Y usufructuar es obtener algún beneficio, alguna ganancia o frutos. Por cierto, esa libertad que tiene el ejidatario o el titular puede tanto decidir sembrar una parte de la parcela y el resto puede celebrar un contrato con ella. En fin, en ese sentido no hay ninguna limitante. Artículo 77, Ley Agraria. En ningún caso la asamblea ni el comisariado, y por cierto, ni tampoco ninguna dependencia del gobierno, ninguna secretaría del gobierno de los tres niveles, federal, estatal o municipal, ninguno de ellos, de hecho, ninguna autoridad, llámese incluso Tribunal Agrario, podrá usar, disponer o determinar la explotación colectiva de las tierras parceladas del ejido. Es más, aunque reformaran el reglamento interno o el estatuto comunal para esos fines, sería ilegal. Aunque el comisariado ejidal o de bienes comunales, aunque la asamblea constituida legalmente quisiera disponer de los derechos o físicamente de la parcela, alegando que hay un interés colectivo, hay un beneficio para la gran mayoría, o que se quiere constituir sobre una parcela asignada, por ejemplo, una servidumbre de paso, es decir,
trazar un camino, un callejón, una calle, o que quieran instalar, por ejemplo, tuberías, cableado, postes, drenaje, no pueden, no deben. Intentarlo es ilegal. Si hacia una parcela en específico se extiende el crecimiento de la mancha urbana, el pueblo, la zona urbana, el casco urbano, esa parcela no puede ser tocada, al menos que el titular lo autorice, manifieste su conformidad. Es más, si la parcela se encuentra completamente abandonada y ya tiene años abandonada, está enmontada, está sin cercos, ni aún así pueden disponer de ella. Nadie, ni el comisariado, ninguna dependencia, ninguna autoridad pueden decir vamos a decomisar la parcela que está abandonada o que no se le está dando uso correcto o no se le está aprovechando para el destino que fue pactado. No se puede. Es más, ni un pedacito, ni una fracción, mucho menos la parcela completa, insisto, aunque se encuentre abandonada. Este artículo 77 la protege como unidad asignada a una persona. Dice el artículo que para que pudiera ocurrir algo de lo que te acabo de mencionar, se debe contar primero con el consentimiento previo y por escrito de su titular, es decir, del ejidatario que aparezca en el certificado, y si ya falleció, pues quien vaya a ser el sucesor o la sucesora debe pues manifestar su consentimiento. Y esto implica otorgar el consentimiento de que a cambio va a recibir un beneficio, una remuneración por la afectación, por el daño, por el perjuicio que se le pueda o las molestias ocasionar a la parcela con motivo de lo que te acabo de mencionar. Y debe de ser pues un convenio, un contrato, un acuerdo de asamblea. Por cierto, si se derivara una situación de la que te presento y si se otorga el consentimiento por escrito, ojo ahí, ese convenio, ese acuerdo de asamblea, ese contrato, no puede implicar la división de la parcela. No se van a generar dos certificados parcelarios. No puede decir la asamblea, ya llegamos a un acuerdo con nuestro compañero Jaime, de sus 10 hectáreas, nos va a ceder 2 hectáreas para que ahí se siga construyendo el pueblo. Y a cambio le vamos a dar 2 hectáreas de las tierras de uso común como compensación. No se puede fraccionar la parcela. Está protegida por el principio de indivisibilidad. Físicamente, pues sí se puede hacer el trato, pero hasta ahí. Al menos que la parcela adoptara el dominio pleno y entonces ella como propiedad privada, si pudieran fraccionarla de acuerdo a los intereses que implique ese trato, ese contrato respecto a la parcela. Continuamos con el otro artículo 78, ley agraria vigente. Los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditarán con su correspondiente certificado de derechos agrarios. Son ya muy escasos los certificados de derechos agrarios. El problema con la mayoría de esos certificados es que no daba certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra, en este caso en la modalidad de una parcela. O, dice el artículo, con certificados parcelarios, que son los más usados, los cuales, certificados parcelarios, ostentarán los datos básicos de identificación de la parcela. Una parcela es una unidad y tiene sus datos únicos que la identifican de la demás. ¿Qué datos son? El número del polígono, la zona donde se encuentra, la superficie y el número progresivo que en sí se le asigna a la parcela de acuerdo a la organización, a cómo se fueron midiendo físicamente. También deben señalarse sus límites y colindancias.
así como el ejido o la comunidad donde se localiza y el municipio y el estado o entidad federativa. Los datos del titular, como su nombre completo, su estado civil, su lugar de nacimiento, así como la forma en que se adquirió la titularidad de esa parcela, si fue por asignación de asamblea, como la de por sede, si fue a través de una asociación, si fue a través de algún contrato, de algún juicio, se debe especificar la forma. Y el nombre y la firma del delegado estatal del RAN, del Registro Agrario Nacional. Y muy importante, respecto a su ubicación que te señalaba renglones atrás, la ubicación debe estar plasmada en el plano individual que se le viene impreso en la parte de atrás del certificado, con un cuadro de construcción que sirve para ubicar de hecho satelitalmente a esa parcela en específico, independientemente de su tamaño y de la zona del país donde se localice. Continúa el artículo. Los certificados parcelarios serán expedidos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de esta ley, es decir, se refiere a las asambleas de formales especiales. Ya se abordó el artículo 56, te recomiendo que veas ese video. Continúa el artículo. En su caso, la resolución correspondiente del Tribunal Agrario hará las veces de certificado por los efectos de esta ley. Es decir, como te dije hace rato, el Tribunal Agrario tiene facultades para emitir una sentencia y reconocer la titularidad de una parcela a favor de una persona en específico. Dice ese artículo que tanto la sentencia del Tribunal Agrario como el certificado parcelario en sí tienen pues los mismos efectos legales, es decir, el mismo valor o similar valor. Y con una sentencia, por cierto, quien está reconocido como titular de una parcela puede designar sucesores sin necesidad de esperar los certificados parcelarios que se los expida el RAN. En cuestión de enajenación, pues los criterios uniformes a nivel nacional de las delegaciones del RAN es de que no te admiten el contrato por regla general, no te admiten la sentencia por regla general, te piden que presentes los certificados o el certificado parcelario cuando vas a celebrar un contrato en términos del artículo 80 respecto a la enajenación de una parcela, ya sea a título oneroso, es decir, una especie de compraventa, o a título gratuito, una especie de donación. Continúa el artículo 79. El ejidatario puede aprovechar su parcela. Es su libre voluntad, es su derecho, ya sea directamente o conceder a otros ejidatarios o a terceros ajenos al ejido su uso o usufructo mediante parcería, mediaría, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, en especial pues por la ley agraria. Y ese contrato, ese acto puede ser de naturaleza de hecho mercantil o comercial o también civil, siempre y cuando pues no contravenga la esencia o el espíritu plasmado en la ley agraria respecto a la parcela como un bien inmueble que se rige por el derecho social. Y esos contratos se pueden celebrar sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier autoridad. Aquí hay una relación interesante, de hecho. Mientras la parcela siga perteneciendo al régimen ejidal o de comunidad indígena o no indígena, mientras la parcela esté sujeta a la ley agraria, el ejido o la comunidad es la dueña de la propiedad de la tierra que conforma esa parcela. Y el ejidatario únicamente es titular de los derechos del uso o usufructo, como si fuera dueño, entre comillas. Pero en estricto derecho no es dueño. El dueño de la tierra es el ejido, porque está incorporada esa parcela dentro de los terrenos que originalmente fueron dotados al ejido. Y en caso de que celebren algunos de los contratos de los que te acabo de mencionar, eso implica la posesión, el uso físico, la ocupación de la parcela. Entonces ahí se dan esos tres derechos
se conjugan. El ejido es el dueño de la tierra, el ejidatario es el titular de la unidad, que le llaman, o del polígono, llamado parcela, y por ejemplo el arrendatario o quien la renta es el posesionario. Ahí están los tres derechos que siempre he insistido que no los confundan: propiedad, titularidad y posesión. La confusión genera a veces que planteen demandas incorrectas o incompletas y hagan perder tiempo y dinero a los clientes. Y en la parte final del artículo, asimismo podrá aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles. En pocas palabras, esa libertad del ejidatario respecto al uso usufructo de su parcela puede darle la oportunidad de asociarse con personas que se dedican a la actividad empresarial y él pueda aportar su parcela, o incluso él mismo puede formar una empresa o con otros ejidatarios y aportar las parcelas o su parcela, y a cambio pues recibirá participaciones o acciones mercantiles pues para garantizar su inversión que le tocó, en este caso, aportar su parcela. En ese sentido dice la ley agraria que de hecho se puede embargar el usufructo de la parcela si este fue motivo de una aportación. De hecho, también la parcela, si se aporta totalmente a una sociedad mercantil, ya no pertenece en el estricto derecho al ejidatario socio, pertenece a la empresa. Y en dado caso que si se llega a desintegrar la empresa y la tienen que liquidar, pues el ejidatario lleva el derecho preferente a que le devuelvan la parcela, o si ni para eso alcanzó en la liquidación y van a rematar la parcela, pues el ejidatario tiene derecho preferente a adquirir de nuevo su parcela en la modalidad de una compraventa en un remate, por ejemplo. Pues ahí está lo interesante de la ley agraria. Las interpretaciones, aclaro que estas interpretaciones no son las únicas, no son las oficiales, son las que he tenido la oportunidad de descubrir en este andar de la abogacía agraria. De modo de que sí sería muy valioso de tu parte si nos ayudas a complementar esa clase de exposición, aportando por ahí algún punto de vista, algún comentario que tú consideres que es importante en relación a estos artículos. También tus saludos desde cualquier parte del país son muy valiosos. También valoramos desde luego el tiempo y la confianza que le dedicas a estos videos. Nos vemos pues mañana, hay una transmisión especial. Hay que ser puntual, hay que tener preguntas preparadas. Va a ser el tema de la cuestión de los ejidos. Pues aquí estamos hablando también, otra vez caímos al tema de las empresas, los ejidos y los impuestos, los ejidatarios y los impuestos, el rendir pues las contribuciones a Hacienda. Nos vemos mañana, cuídense y pasen pues todas y todos buenas noches.